Guadalupe, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Abigail Lasalle y el equipo de En el Día a Día te saludamos. Buen día. Hola, buen día, Abigail, toda la mesa y la audiencia. ¿Fue así, Guadalupe? ¿Se había paralizado el debate en el Senado? ¿Esto tenía que ver con una decisión de Cristina también? El Senado está paralizado, claramente hemos sesionado una vez en todo el año, no porque nosotros no tengamos voluntad de tratar los temas que realmente le afectan a los argentinos, sino sinceramente porque la que tiene la posibilidad de convocar a sesiones en el Senado es la presidenta del Senado, que es Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, si no existieron convocatorias, habrá sido porque no habrá considerado que tenía los votos o la agenda que ella quería o lo que fuese, desconozco. La realidad es una, que es la que tiene la potestad de convocar a sesiones ordinarias o especiales en el Senado, es la presidencia de la Cámara, y no ha sido convocada. Ahora, finalmente, ¿esto se destraba? Desconocemos si la Claro. si la presidenta va a convocar a nosotros. Nosotros lo que sí manifestamos públicamente es, nosotros no íbamos a acompañar la agenda de impunidad de Cristina, y lo hemos manifestado. Queríamos juntarnos para debatir ley de alquileres, para debatir mejorar la calidad educativa, para debatir lo que querramos que tenga que ver con lo que le importa a los argentinos. Estamos para discutir siempre, no para la agenda judicial. Claro. Guadalupe, buen día. Pablo Marcau te saluda, ¿cómo estás? Hola, Pablo. La pregunta es, ustedes plantean o lo describís vos como una agenda de impunidad de Cristina. Nosotros recién relatábamos, no sé si llegaste a escuchar, la tarea de Ana María Figueroa y obviamente cómo esto en el derrotero judicial de alguna causa podría en todo caso tocar a la vicepresidenta. Ahora, ella no es la única que iba a decidir, es parte de un tribunal colegiado, como es una cámara, digamos. Sí, pero déjame que yo haga una aclaración con respecto a una aclaración de perspectiva. Sí, claro. La Corte Suprema no la echó. La Corte Suprema tiene la potestad, por ley en nuestro sistema jurídico, de ser el intérprete último de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional establece que a los 75 años los jueces, si no tienen acuerdo del Senado, caen en sus funciones. La jueza Figueroa no tenía ese acuerdo del Senado ni lo iba a tener, porque estaban claras la cantidad de gente de los senadores que iban a votar en contra de esa renovación, y lo que hace es, ante una situación de incertidumbre, pone claridad. No es que la echa en algo que no le corresponde, es el intérprete máximo de la Constitución y la Constitución lo establece. Entonces, ante la falta de claridad, porque había varias presentaciones de distintos organismos, de distintos jueces, incluso estaba reunida todos los jueces de Cámara para resolver la irregularidad, en una situación donde la misma jueza, en sus actos, demuestra que está en irregularidad. ¿En qué sentido? Cuando cumplió 75 años, dejó la presidencia de la Cámara y dijo que no iba a firmar ningún fallo, con lo cual reconoce que la firma de cualquier fallo de ellas está viciado de nulidad. Entonces lo que hizo la Corte fue ponerle claridad ante la enorme cantidad de presentaciones de algo que pareciera no haber claridad cuando la verdad lo había, que es a los 75 años no establece la Constitución. Si no tenés prórroga del Senado, automáticamente dejas de ser jueza. Es el artículo 99, el inciso 4, para que quede claro por si alguno quiere ir y verificar, este es el artículo que habla justamente de lo que se refiere Guadalupe recién. Y la jueza, respondiéndole específicamente a la pregunta, yo soy una convencida de que la mayoría de los jueces y de los fiscales y los defensores son probos y intentan hacer la mejor parte de su trabajo, que es la de impartir justicia en forma idónea, en forma como corresponde. La realidad es que la jueza Figueroa había expresado públicamente cierta opinión respecto a que la vicepresidenta había sido excesivamente judicializada, ha participado de congresos internacionales con miembros del partido oficialista, con miembros de la Cámpora. Todo eso lamentablemente viciaba de una cierta matiz de sospecha respecto a sus fallos que iban a suceder con respecto a Otesur, a Oil Combustibles, al pacto con Irán. Ahora, lo que importa, Guadalupe, no son los fallos en sí, no la actividad que pueda tener una persona, digo. Sí, los jueces no pueden participar en política, no pueden estar afiliados a la política. Sí, hay un acondicionamiento sobre que los jueces no pueden ser afiliados a un partido político ni ser militantes de un partido político. Pero acá, bueno, yo no la voy a defender a Ana María Figueroa, no tengo el placer ni la conozco, pero digo, no es el primer caso. No estoy diciendo que esté bien, a ver, quiero que les en donde la relación entre magistradas y elementos de la política o sectores empresarios se expresa públicamente, digamos.
y es lo que nosotros consideramos que, o sea, que se haga habitualmente no significa que tengamos que convalidarlo. Y de todas formas, supongamos que vos podés tener una opinión como un senador y yo puedo tener otra, es en el ámbito parlamentario el que se resuelve si se le da acuerdo o no. Claro. Y el ámbito parlamentario no le iba a dar acuerdo, no se lo estaba dando, y todos sabíamos que no iba a dar acuerdo para la jueza Figueroa. Acá, en realidad, la pregunta, perdón, Guadalupe, que me meta, pero te la voy a bajar al llano como lo haría cualquier vecino o vecina. Acá el tema es, en el Senado no se le iba a dar la discusión a la situación de Ana María Figueroa, ¿por qué? Porque en realidad era una jueza muy ligada a Cristina y se veía que Cristina podía llegar a tener injerencia, o en realidad no se le iba a dar el fallo porque no corresponde o querían que otro tomara el lugar. Nosotros en el caso particular no consideramos que era una jueza que estaba siendo idónea para poder pasar en causas que venían dada su imparcialidad mostrada públicamente. Y es una opinión válida como puede ser la de otro que considere que es válida. Y lo que hace es respetar la Constitución. 75 años, no tiene acuerdo del Senado, debe jubilarse. Claro, pero en realidad, más allá de esto, ella además tenía una postura claramente identificada con un partido político o con parte de la política, para no decir Cristina, ¿no? Pero con parte de la política que podría llegar a tener una visión sesgada de la realidad. Considero que sí, tengamos en cuenta que el fallo Tesur es un fallo donde directamente no se juzgó. Lo tuvo un juez que en lugar de cumplir con sus funciones, que significa que cuando los fiscales se elevan a juicio, un juez no considera que no debe ser elevado a juicio, un juez considera que es inocente o culpable. Eso es lo que tenía que resolver, claro. Si estaba bien cerrado o no la causa Tesur. Independientemente, yo no te digo si la causa Tesur era culpable o inocente. Lo que corresponde en la justicia es que si unos fiscales establecen que hay que elevar a juicio, el juicio debe proceder y considerarse que es inocente o culpable. Lo que nunca se vio es que un juez decida, no hay nada que juzgar, caso cerrado. No es el ámbito, esto no lo resuelve un juez. Lo que tienen que resolver es esto, si debe ser o no realizado el juicio, ni siquiera si es inocente o culpable, sino que el juicio se realice. Esto llama la atención que se haya cerrado un juicio sin ser juzgado el tema. Ahora, Guadalupe, también es, desde el sentido más elemental de una mirada ciudadana, es medio, te lo pongo en un lenguaje muy de la calle, es medio imbancable, ¿no?, que las instituciones no tomen a tiempo los casos que tienen que tomar a tiempo. Quiero decir, que porque no cita la vicepresidenta se van postergando definiciones. Ojo, lo pongo en el mismo plano que la demora que tiene el Poder Ejecutivo en nombrar el quinto miembro, sí, en designar por lo menos la candidatura del quinto miembro para completar la Corte. Te lo pregunto a vos si tenés opinión, porque todos los oficialistas que le he preguntado esto, le hemos preguntado acá, nadie tiene la respuesta, nadie sabe por qué. Acá hace 2 años la Corte todavía sigue teniendo 4 miembros. ¿Sabes lo que es terrible? Es que nosotros estamos hablando hace 10, 15 minutos específicamente de una jueza de Cámara sobre causas de corrupción o causas o no de corrupción o causas que afectan al poder político, si querés, para ser como imparcial en la conversación. Sí. Y en el camino la gente está yendo al supermercado y no puede comprar la leche. O no encuentra lugares para vivir. Exacto. Entonces, y tenemos 8 millones de argentinos que no tienen una respuesta sobre la ley de alquileres y hace un mes que la estamos dilatando. Y ahora vamos a volver a seguir dilatándola para ver qué sucede, porque no queremos. Entonces, y en el camino tenés la inflación galopante, en el camino tenés la inseguridad, en el camino tenés la falta de trabajo, en el camino tenés un montón de incertidumbres, mientras que estamos llevando la discusión. Entonces el Senado lo tenés parado, porque la discusión giró en torno a eso. Sí, ahora, en el camino no tuvimos para hablar de calidad educativa, para hablar de mejoras en la realidad de la gente, para ver cómo controlamos la inflación, todo eso. Sí, o aprobar pliegos para que sean. Sí, claro. No es agenda del oficialismo. Ahora, que es muy loco esto que decís, porque está buenísimo para poder analizarlo, Guadalupe, porque uno desde acá, desde este lugar, critica y mucho, yo critico y mucho para hacerme cargo de la poca tarea que tiene tanto el Congreso como el Senado. Vos estás haciendo clara alusión a por qué se tiene una tarea prácticamente nula, no se discuten los problemas de la gente. Ahora, el discurso es otro, porque cuando se habla, y en este momento de elecciones, cuando se habla hacia la gente de la importancia que tiene el pueblo, si querés, o a la gente más humilde, o a aquellos que no tienen. Ayer el ministro Sergio Massa estaba hablando justamente de las necesidades para los trabajadores, para las pymes. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué estamos escuchando nosotros? ¿Dónde pasa la película? ¿O qué estamos viendo? Bueno, el ministro Massa
la verdad que no puede hablar de cosas que supuestamente va a hacer y cómo va a ser, mientras que hoy es ministro de Economía, es miembro de este gobierno hace 3 años y 4 meses, 6 meses, no nos puede decir que dentro de cuando él sea presidente va a controlar la inflación. Bueno, empecemos ahora porque la gente la está pasando mal. Digo, en estos 3 años y 8 meses ya que llevo en el Senado, la verdad que yo no vi proyectos que podamos, que favorezcan a los trabajadores, que favorezcan la industria. He visto agenda judicial y he visto situaciones de falsedad absoluta, presupuestos que eran mentirosos, el oficialismo diciéndole en su momento al ministro Guzmán en qué tenía que gastar la plata del fondo cuando era el ministro nacional, y acá un sector de la cámpora le decía lo que tenía que hacer por una resolución del Senado. Entonces, en el camino, la realidad es esta. Nosotros, desde Juntos por el Cambio, no tenemos la cantidad de votos para poder llamar a una sesión con quórum y sacar despachos ni sacar la mayoría. Ese es el juego democrático y nos tenemos que deber a esa reglamentación y la respetamos. Lo que no significa que tengamos que mostrar todo el tiempo que esto no sucede. Cuando teníamos emergencia educativa, las escuelas cerradas y los chicos sin volver a la escuela, no hubo un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para ver cómo resolvíamos eso. No lo hubo. Y ahora, con el tema de la ley de alquileres, ¿vos considerás que se va a poder debatir, que se va a poder hablar? Porque, a ver, la ciudad de Buenos Aires hoy tiene un problemón, más allá que esto es algo a nivel nacional, pero aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde cada año vienen más personas a vivir, hay diferentes proyectos, todos tienen que ver con propiedades que además son muy caras, donde no se habla, por ejemplo, de una vivienda social o de un plan para que aquellos que tengan menos puedan acceder a la vivienda. ¿Hay alguna discusión que pueda llevar a un buen punto? El problema fundamental de la ley de alquileres tiene que ver con la inflación, que eso distorsiona absolutamente todo. No es que lamentablemente nosotros vamos a modificar ahora una ley de alquileres y mañana van a aparecer millones de propiedades y la gente va a tener sueldo para poder pagarlo y aún sea la inflación va a seguir aumentando, con lo cual así el recálculo del pago, o sea, cada 4 meses, cada 6 meses, va a seguir siendo inflacionario. Ahora bien, es tan compleja la situación económica que la ley actual, la vigente, entorpeció el poco margen de conversación que había. Entonces, lo que nosotros sacamos, y durante 1 año y medio que sabíamos que ese problema existía, que cada vez había menos propiedades, que la gente no conseguía para alquilar, que no sabían cómo hacer, el kirchnerismo se negó a tratar este tema en diputados. Nuevamente, un problema que afecta a 8 millones de argentinos, con lo cual no es un problema... Pero se negaba porque ellos consideran que en realidad el debate que se estaba dando no favorecía al inquilino y sí al propietario. La realidad es que la ley vigente, hay muchos de sus artículos que yo la acompaño. Ajá. Esos que tienen que ver con dejar claro en esta relación, si querés, asimétrica, porque el que tiene la propiedad tiene una relación un poquito de mayor asimetría respecto al que tiene que ir a buscar dónde vivir. Los conceptos que tienen que ver qué es espesa extraordinaria, qué es espesa ordinaria, cuánto te tienes que pagar para ingresar, cuánto se te puede cobrar, cuánto no, cuánto es el depósito, todo eso yo estoy de acuerdo y de hecho no se tocan. Ahora, creamos una ley en la cual queríamos proteger al inquilino y el resultado es que es el más perjudicado, porque la realidad que el que tiene la propiedad y se la está guardando, no la está alquilando, no pierde un marginal de ingreso de dinero, pero el que está mal es los 8 millones de argentinos que no encuentran dónde vivir. Entonces la ley actual no protege al inquilino. Si estuviese protegiendo al inquilino, tendríamos 8 millones de argentinos que tienen donde alquilar. Entonces no lo está protegiendo. Entonces tenemos que modificar para buscar un esquema donde los inquilinos puedan ingresar a alquilar, con las mismas condiciones respecto a su resguardo de qué se le puede cobrar o no. Pero tenemos que facilitar. Hago un ejemplo. Si yo tengo la posibilidad de fijar el precio, el valor del alquiler y pagar por adelantado 1 año, y justo a esta persona, que recordemos, los dueños de los departamentos no son latifundistas con millones de departamentos y son personas que tienen, no, muchas veces es la familia que le quedó el departamento del padre, sí, y claro, y que con esa plata le ayudan a la madre a cobrar la jubilación y le entran unos pesitos. La mayoría de los que tienen propiedades en alquiler son estas personas, no son multimillonarios. Ahora, tengo que poder decir, yo quiero pagarla todo el mes junto, porque tengo la posibilidad, porque cobré el aguinaldo, porque lo que fuese. Te pago todo el año junto y con esto te fijo precio. Y a vos te sirve para arreglar el auto. En la ley actual está prohibido.
cuando vos renovás el alquiler cada un año, el valor del alquiler, el propietario perdió plata en todo ese año. Pero bueno, suponete que, obviamente, después, como le corresponde por la ley, lo renueva al año el valor del alquiler. Cuando vos tenés un 140% de inflación interanual, obviamente al inquilino, cuando le llega un aumento de un día para el otro de 140%, lo mata. no lo puedes, lo mata. No, lo mata. Lo mata, y es lógico, porque su ingreso no aumentó en eso, porque nuevamente el problema más grande... Porque todo le aumenta, además, no solamente el alquiler, claro. Porque le aumentó la escuela, porque le aumentó el pan, porque le aumentó el seguro del auto, porque le aumentó el bondi, le aumentó el agua. Entonces, la realidad es que tampoco es una respuesta para el inquilino. Entonces, si vos tenés una ley que intentaba proteger a los inquilinos y que hoy los inquilinos están angustiados, desahuciados y no tienen dónde vivir, evidentemente tenemos que modificar la ley, porque no estamos protegiendo a nadie, los estamos perjudicando mucho más que antes. Y la discusión para poder modificar la ley, y también me pregunto, ¿por qué no derogarla? Porque ¿por qué es necesario que haya una ley de alquileres? Si antes no la había. Existe, la ley de alquileres en realidad sí existía, es el Código Civil, que establece, claro. en sus distintos artículos, establece los contratos de alquiler de las cosas. ¿No? Por eso, pero vos tenías ese marco legal, diríamos, pero después era una negociación, inquilino-dueño, inquilino mediante la inmobiliaria, era otra historia. A ver, yo estoy de acuerdo, de hecho yo a principio de año presenté una ley de derogación de alquiler de esta ley porque estaba todo tan roto que había que empezar de nuevo. La realidad es que podrías ir a derogarla. También es cierto, como te decía al principio, que es mi opinión personal, la senadora Tagliaferri, Ferri, que la ley que se incorporó algunas cosas claras que no están en el Código Civil y no debieran estar en el Código Civil. O ver, la ley de alquileres modifica los artículos del Código Civil. Y lo que dice es, bueno, expensa extraordinaria es esto, expensa ordinaria es esto. Eso protege de alguna forma al inquilino, le da un marco de legalidad. No se le puede cobrar más de un mes de adelanto en el alquiler. Bueno, sabemos que a veces aquí te cobraban 3, entonces esas cosas que tienen que ver con proteger al inquilino me parece que está bien. Ahora, lo que tenés que hacer es modificar aquellos que están perjudicando, que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con el índice de actualización, y lo que está en la media sanción, de alguna manera, es un poco más de libertad de acción, como decís vos. Es decir, por ejemplo, se puede renovar el valor del alquiler en hasta 12 meses, con un mínimo de 4. Claro. Bueno, las partes decidirán al momento de firmar el contrato de alquiler si es cada 5 meses, si es cada 8. Establece que hay 2 índices. Bueno, establecerán las partes cuál de ese índice o una combinación van a tomar para renovar el alquiler. O que yo te pueda pagar un año por adelantado. Estas cosas intentan flexibilizar un poco más la conversación entre las dos partes, como fue siempre, resguardando los derechos que ya están establecidos en la ley, en un tema que es enormemente complejo, que es el de la inflación. Insisto, si vos pones el alquiler hoy y lo liberás, la verdad que dentro de 3 meses va a haber inflación, porque no va a solucionar eso, pero esta ley encorsetó todo. Clarísimo. Guadalupe, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado. Hemos pasado por todos los temas con vos. Muchísimas gracias. Un placer. Que tengan un lindo jueves. Igualmente para vos.